es un flagelo, es un daño enorme. Todos los conceptos que hay para describir el tema de trata, los mismos conceptos ya dan esa sensación de dolor, pero todos los que tenemos afectos, los que tenemos hijos y los que nos queremos cuidar los unos a los otros porque creemos en la sociedad, tenemos que estar en contra de estas situaciones. Pero les decíamos también que ocurre mucho en el tema de la migración, la captura de niños migrantes que están en una situación muy difícil, y estamos recibiendo datos, por ejemplo, de Venezuela, y estamos revisando estas noticias que están ocurriendo en Estados Unidos con México y en Centroamérica también, y justamente decía la prensa esta semana que 1000 niños habían quedado solos, sin sus padres, sin sus referentes inmediatos, en Ceuta, España, lo cual es una situación bien difícil, pero es que no es solamente allí, es en todo el mundo que está ocurriendo. El tema es necesario abordarlo desde todos los ámbitos, desde la academia, desde las organizaciones de derechos humanos, desde los estados, desde las organizaciones internacionales de derechos humanos, y por eso le hemos invitado hoy al doctor Isaac Revelat. Es el profesor en Derecho, máster en Derecho de Familia e Infancia y posgrado en Derecho Civil catalán por la Universidad de Barcelona, España. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, en Chile, y director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Universidad de Talca. Coordinador general de la Red de Universidades Unidas por la Infancia de Chile. Subdirector de la revista Infancia Activa, integrante del colectivo Migra de Talca y de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes Promigrantes de Chile. Por lo tanto, profesor, nos sentimos seguros de la información que usted nos va a compartir, de los datos que nos va a compartir, porque tiene las mejores credenciales, y es un honor para nosotros poder compartir este espacio con usted. Sea bienvenido. Muchas gracias, José, y la verdad que muchísimas gracias por la invitación, y el honor es mío de poder participar aquí en la Radio Universidad Nacional de Misión, y sobre todo con una temática tan particular y tan importante como la que estáis tratando en el día de hoy. Así es. Profesor, hay una situación muy difícil con el tema de los niños que sí parece que no tiene tanto tiempo ocurriendo. En el caso de los niños migrantes, no eran frecuentes las crisis, por lo menos de movimientos masivos de niños. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los niños están migrando solos? ¿Qué es lo que sucede en ese entorno de las comunidades migrantes que ahora permiten que vayan los niños, o se dan casos tan terribles como que tienen que abandonarlos a su suerte, que puede ser mejor que la que corran los adultos, creo yo, que es lo que pudiese ocurrir, como lo que sucede en México, Estados Unidos? Sí, es una buena pregunta y una buena reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando? Y en particular a esa migración, ¿no?, de niños, niñas y muy particularmente adolescentes que están migrando solos, ¿no? Que nos los encontramos en los espacios fronterizos, ¿no? Y que es ese fenómeno de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, ¿no? Es decir, que están solos, no tienen ningún referente adulto con el que estén transitando o viajando, ¿no? La cuestión es que algo que nos estamos encontrando, y por ejemplo, ¿no?, aquí en China nos lo estamos encontrando mucho en la frontera del norte del país, es que muchos de estos adolescentes a lo que vienen al país, en este caso, es en busca de sus familiares, muchas veces en busca de sus propios padres, es decir, sus padres migraron anteriormente, están en situación de irregularidad administrativa, no han conseguido documentar su situación en el territorio de acogida, en este caso Chile, pero pasa mucho el fenómeno actualmente en nuestra región, en América Latina, y entonces llega un determinado momento en que ese adolescente toma la decisión, porque legalmente no se puede hacer, ¿verdad?, porque los padres están en situación irregular, toman la decisión de tratar de arribar como sea al lugar donde se encuentran sus papás o su mamá, ¿no? Y emprenden esa, iba a decir aventura, pero aventura no es la palabra, ¿no? Ese viaje tan peligroso. Odisea le llamó el doctor. Sí, una odisea, sí, le llamó el doctor José Bachotegui al tema de la migración. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Esa odisea
cruzando además varios países hasta llegar, ¿verdad?, a reencontrarse en muchas ocasiones al territorio donde se encuentran sus papás, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí el drama con que nos encontramos es que estás sorprendiendo a muchas de las autoridades migratorias de esos distintos países por los cuales hacen ese tránsito, realizan esa odisea, y esas autoridades migratorias, la verdad, no saben muy bien qué hacer, no están coordinadas y no saben muy bien cómo abordar las particularidades que presenta un adolescente, que habitualmente son adolescentes solos, que claro, presentan una situación de altísima vulnerabilidad y de poder caer fácilmente en redes de tráfico, de trata de personas, que es lo que estabais comentando en vuestro programa, ¿no? Y ahí sí, lo que tenemos que hacer, exigir en este caso a las autoridades migratorias que varíen un poco el enfoque y visibilicen esas situaciones con respecto a niños, niñas y adolescentes. Profesor, usted está bien involucrado con la investigación de lo que está sucediendo. Le quiero hacer esta pregunta y es bastante puntual en el sentido estricto. ¿Qué está ocurriendo con los niños que llegan en Chile, por ejemplo? ¿Qué está ocurriendo con los niños que llegan, si está ocurriendo allí? ¿Y cuáles son los riesgos a que se están sometiendo, que esté ocurriendo, que hayan documentos sobre eso? ¿Qué está pasando con ellos? ¿A qué se están exponiendo? Mira, lo que está ocurriendo, y particularmente ahora en el caso chileno, donde están llegando muchos adolescentes, particularmente venezolanos y venezolanas, ¿no?, por el tipo de migración que llegó aquí a Chile, repito, llegaron hace unos meses o un año, 2 años sus papás. La situación migratoria es muy complicada aquí en Chile, no se les facilita para nada la regularización de esos adultos, entonces los hijos han decidido eso, arriesgar sus vidas y venir para acá al encuentro de sus padres, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que está ocurriendo realmente es que nos estamos, porque estoy involucrado directamente, más allá de la investigación, en el trabajo directo con las organizaciones migrantes, nos estamos encontrando con muchísimas dificultades para poder, uno, identificar a esos adolescentes, uh-huh, protegerlos, identificarlos, y dos, una vez los tenemos identificados, ¿cómo diría yo? Que el sistema, las autoridades realmente los traten como lo que son, niños, niñas y adolescentes, con independencia de su nacionalidad y con independencia de su estatus migratorio, y que se les aplique, ¿no?, todo el sistema de protección, atención, y casi que se les está viendo más como elemento, yo diría que debería ser como no sé, accesorio, que es que son extranjeros y que están en situación de regularidad administrativa, ¿no? A nosotros nos da la sensación que muchas veces las propias autoridades migratorias los ven más como migrantes pequeñitos que no realmente como lo que deberían ser, ¿no?, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con independencia de su nacionalidad y con independencia de su situación migratoria. Y nos encontramos con muchísimas dificultades para poderles tramitar, por ejemplo, un permiso de residencia de niños, niñas y adolescentes. Es tal la burocracia y el papeleo que tenemos que reunir para conseguir documentarlos, que muchos de ellos, si son adolescentes, si conseguimos reunir toda la documentación, ¿sabe lo que sucede? Que ya han cumplido la mayoría de edad y llegamos tarde. Y está pasando tal cual le estoy comentando, ¿no? Uh-huh. Y eso es clarísimamente una mala praxis por parte de las autoridades migratorias, ¿no?, que tendrían que facilitar, hacerlo de una manera rápida, ¿no?, el conseguir que en muy poco tiempo esos niños, niñas y adolescentes, muy particularmente los adolescentes, puedan documentar su situación, ¿no?, y estar en situación regular, como dice toda la normativa internacional, en este caso que ha ratificado el propio Estado chileno, ¿no? Y eso es un verdadero drama. El Estado chileno es suscriptor de pactos y convenios internacionales de los derechos humanos y por supuesto de la Convención para los niños también. Entonces, ¿cuál es la mirada? Parece que, por lo que le estoy entendiendo, el Estado chileno está mirando sobre el hombro todo lo que son las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos, pero además cuidar a un menor tiene un poco también de sentido común, de buena voluntad y de buenos sentimientos, de ágape, ¿no? Si me permite el término. Sí, ahí yo distinguiría bastante, ¿no? Lo que, vamos a ver, si uno lo viera, ¿no?, desde fuera y ve también incluso el propio cuerpo normativo, ¿no?, existente ahora en Chile, se acaba recién de aprobar una nueva ley de migración y extranjería. Si uno lo lee sobre la teoría más los tratados internacionales que usted comentaba que ha ratificado Chile, podríamos decir que estamos bien, ¿no? Está todo previsto, con enfoque, incluso hay aspectos, hay la previsión clarísimamente de que ningún niño, niña, adolescente puede estar en situación de irregularidad administrativa, ¿no?, aquí en territorio chileno. Eso es la teoría, pero en la práctica
en este caso el Departamento de Extranjería y Migraciones, que es el encargado de poner en práctica toda esa teoría que aparece en la norma, en la práctica lo burocratiza tanto, pide tanta documentación, y yo creo que no es casualidad, que hace en algunos casos que sea ciencia ficción poder llegar a conseguir, ¿no?, esos visados, esa regularización de los niños que sí aparece en la norma y que sí aparece en los tratados internacionales, ¿no? Porque claro, si ahora tuviese ahí un representante del gobierno chileno, me diría que está todo previsto en la norma y que cumplen todo, y tendría que darle la razón, sería cierto, pero en la práctica, en el día a día de esos niños, niñas y adolescentes migrantes en situación irregular, el sistema no les facilita para nada, no tiene una visión de niñez, ¿no? Tienen que seguir, imagínense, para tramitar una visa de niño ni adolescente, igual se demora el trámite, puede demorarse 15, 16, 17 meses, ¿no? Imagínense si es un adolescente cercano a la mayoría de edad, como le decía, no lo decía en broma, lo decía de verdad. No se ha cumplido la mayoría de edad, ya no sirve de nada esa visa de niño ni adolescente, queda en situación de irregularidad, un joven irregular, y le aplicamos ley de extranjería pura y dura, ¿no? Y eso lo que denota en sí es un mal enfoque por parte de las autoridades migratorias, que no la ciudadanía en sí, sino las autoridades migratorias, un mal enfoque, o no tienen un enfoque realmente de lo que significa ser un niño o niña adolescente en situación de vulnerabilidad por estar solo, por ser migrante y además por estar en situación de irregularidad. ¿No? Es casi una triple situación de vulnerabilidad que los convierte en... Hay que actuar rápido en esas situaciones para evitar que luego el mal vaya a mayores, ¿no? Claro, profesor, estas barreras invisibles desde el punto de vista administrativo que impiden que una persona se regularice, pero sobre todo cuando son personas que esa condición de regularidad les hace mucho más vulnerable de lo que ya son por la posibilidad de ser captados, por la posibilidad de ser aprovechados. Y cuando el Estado tiene un ordenamiento burocrático, como usted lo dice, y aún con todos los mandatos presentes, no es premeditación y alevosía alargar tanto los lapsos de solución de un tema para después tener la oportunidad de repatriarlos o de sacarlos, de expulsarlos, sería el término, del territorio. No, esa es una sospecha que tenemos, ¿no? De la misma manera que la propia normativa, ahora sí, nada, que le digo, no tiene unos meses, ¿no?, de migración de extranjería aquí en Chile, cuando regula el tema con todos los problemas que les he dicho que luego se generan en la práctica, pero al menos cuando regula la posibilidad de la visa de niños, niñas y adolescentes, el artículo o la normativa deja claro que en ningún caso, si se consigue llegar a regularizar a uno de esos niños, niñas y adolescentes, en ningún caso eso se va a hacer extensible a sus familiares. Claro. Imagínate también lo que significa eso. A veces, ¿qué sentido tiene? Pongámonos en el caso, bien sencillo para los oyentes, ¿no? Conseguimos regularizar a un niño de 10 años, o que incluso tardamos 1 año y medio, 2 años en regularizarlo, ¿no? Llega a los 12 y por fin, 2 años después, le conseguimos regularizar, tener una cédula de identidad, en definitiva, ¿no? Si sus padres están todavía en situación de irregularidad administrativa, pongamos 2 padres venezolanos que no tienen ninguna opción de regularizarse aquí en territorio chileno, imagínese que ese niño o niña, aunque él tenga documentación, sigue estando en una situación de absoluta vulnerabilidad. Sus papás no van a poder firmar un contrato de arrendamiento, sus papás no van a poder firmar un contrato de trabajo, sus papás van a tener que estar viviendo de economía sumergida, sus papás están en una clara situación de vulnerabilidad, viven en departamentos o en piezas hacinados. Imagínese un niño pequeño en esas condiciones, los papás tienen que salir de madrugada a trabajar sin contrato, buscándose la vida como pueden. Ese contexto de vulnerabilidad, aunque hayamos regularizado al propio niño o niña, si es que lo conseguimos, imagínese todavía en qué situación de vulnerabilidad queda, porque la norma lo dice claramente, en ningún caso se va a extender esa situación de regularizar al niño a sus familiares directos. Por lo tanto, ¿por qué se ha regulado así? Porque en la tramitación de esta norma, que es tan reciente, el Parlamento chileno decía que entonces, en caso contrario, que eso no fuera así, se podría utilizar a los niños por parte de los adultos para regularizar su situación administrativa y generaría un efecto llamada, no sé, todo un discurso muy, muy extraño, en definitiva. Muy seguritista, que no quieren ese perfil
Absolutamente, y en resumen y hablando claro, ¿no? Es que no quieren ese perfil de migrantes, así de claro, y el sistema no les facilita para nada, y es el mensaje que está lanzando la norma, no os vamos a facilitar para nada vuestra posibilidad de regularizados desde dentro, desde el territorio chileno, ¿no? Y ese es como nos encontramos, está generando, la verdad, un verdadero drama humanitario, sobre todo en las fronteras del norte actualmente, un verdadero drama. Profesor, me parece que a ver, o lo que estoy entendiendo es que Chile por ahí mira la migración como utilitarista. Me dices que no quieren ese perfil del migrante, o aceptan una migración utilitarista, o esto es ¿qué? ¿Una mirada xenófoba a los migrantes? Bueno, es un perfil, ha cambiado el modelo, es un modelo que lo que quieren es que toda la migración entre de manera regular, habiendo tramitado toda su documentación en los consulados chilenos, ¿no? En el país de origen de los migrantes, pero la verdad que no obedece mucho a la situación real o al tipo de migración que está recibiendo Chile, ¿no? Una cuestión es el tipo ideal, ¿no? Es decir, la norma que se ha regulado está basado en un tipo de migración que no es el real que está llegando a Chile, ¿no? Y por lo tanto por ahí se genera ese cortocircuito, ¿no? Yo le aseguro que muchas de las personas venezolanas irregulares que están aquí, con niños irregulares, familias enteras ahora en el territorio chileno, ya no solo en el norte, ni por asomo están pensando en regresar a su país, es decir, que van a permanecer aquí en el territorio chileno. Y el sistema no les da ninguna salida. Se han quedado en un limbo jurídico. Si les atrapan, orden de expulsión. Si no les atrapan, no pueden regularizar su situación. Por lo tanto, lo que le he dicho, al no poder tener documentación en regla, pues uno no puede hacer algo tan básico como hacemos nosotros, ¿verdad? De abrir una cuenta corriente en el banco, pasear tranquilo, ir a un espectáculo tranquilo, firmar un contrato de trabajo, firmar un contrato de arrendamiento. Su vida tienen que vivir en las sombras, claro, tienen que vivir en las sombras. No tiene derechos ciudadanos. Claro, absolutamente. Absolutamente. Y el problema es que de aquí a futuro no tenemos ningún panorama de cómo podemos resolver esa situación para esas personas, ¿no? Porque la norma no nos da respuesta a esa situación. Bueno, la respuesta es que les digamos, tenéis que salir del país, iniciar los trámites para una visa en vuestro país de origen y luego volver aquí, pero no lo van a hacer, ¿no? Porque es irreal pensar que esa gente va. Yo tampoco lo haría, ¿no? Lo haría. No voy a volver a Venezuela sabiendo lo que dejo atrás, no voy a volver a Haití sabiendo lo que dejé atrás, ¿no? Mire, aquí estoy irregular, vivo en las sombras, no soy ciudadano, pero a pesar de eso, estoy mejor y más seguro que como estaba en mi país, ¿no? Yo con mi familia. Así que esa es la realidad de la migración que tenemos aquí en Chile ahora. Hay un tema bien interesante, porque Chile además tiene una experiencia de migración forzada que ocurrió tiempos atrás por la situación política y social que tuvo, y entonces parte de estas migraciones forzadas no tienen necesaria, es más, ni siquiera cabe el concepto de migrante, porque están escapando, están huyendo, y entonces es diferente, creo yo, cuando me toca huir porque por ahí no tengo la posibilidad, o si no tengo las garantías de derecho del Estado a la identificación y a otros derechos que son básicos, y creo que eso está suficientemente expuesto en cuanto a la situación de Venezuela, y también está bastante expuesto en la situación de Chile, gente que viene en condiciones muy vulneradas y en condiciones muy precarias. Pero Chile no es ajeno, porque el mismo presidente Sebastián Piñera estuvo en algún momento diciéndole a los venezolanos, bueno, acá Chile les abre los brazos, bienvenidos sean ustedes, pero ahora no tiene la misma posición. Parece que hizo un viraje desde esa mirada a lo que es hoy, o algo pasa allá adentro. El caso es que, le entiendo a usted, hay muchísimos migrantes, y no sé si migrantes internos también, pero que están en esa condición de vulnerabilidad. ¿Ustedes no tienen un número, o cuáles son los organismos con quien se apoyan para trabajar, además de ustedes como investigadores, no sé, quizás la OIM, porque lo que entiendo es que no hay una buena voluntad del Estado? Sí, y más en los últimos tiempos, ¿no? Hemos asistido en las últimas semanas, ¿no?, a actos mediáticos, shows mediáticos, ¿no?, con los responsables del Departamento de Extranjería, con el subsecretario del Interior, ¿no?, en el aeropuerto de algunos aeropuertos del norte, ¿verdad? Imagino que lo habrán visto por televisión, no invito a los oyentes a que lo busquen por internet para que vean que no me invento nada, ¿no?
con overoles blancos, un grupo de 50, 60 migrantes, que a mí me recuerda mucho a Guantánamo, pero en vez de ir vestidos en Guantánamo van como de un color anaranjado, aquí van con un overol blanco, ¿no? Con un policía a su lado subiendo al avión, ¿no? Es una imagen mediática como diciendo, estamos ya echando casi a los malos, ¿verdad? Un mensaje clarísimo a la comunidad de aquí, los migrantes irregulares no son bienvenidos, ¿no? Y que choca precisamente con lo que usted decía, ¿no, José, del mensaje que hace no tanto tiempo el propio presidente Piñera dio, ¿no? Aquí los venezolanos son bien recibidos y les recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Eso ya ha cambiado absoluta y radicalmente. Profesor. Absoluta y radicalmente. Permítame un segundo. Nos queremos quedar con usted porque nos parece un tema interesante. Permítanos ir a una pequeña pausa. Quédese en línea y continuamos la charla en el siguiente set. Por favor. Con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تساليت اذا ما تدوز الصبح شوف داك السماح من الشمال ديال الكندا ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد